Cuántas complicaciones, ¿eh? En un momento, ¿eh? En un momento. De repente Tres. crees que lo tienes todo organizado Cámara. y la vida te sorprende, ¿eh? De verdad, es un aburrimiento. Iba a decir coñazo, pero no, aburrimiento. Muy Pero bueno, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Silvia. no hay nada que no podamos solucionar. ¿Qué tal, Iñaki? ¿Cómo estás? Los problemas del directo lo llaman, ¿no? A este tipo de cosas. Sí, pero al final son problemas reales que le pueden pasar a cualquiera y pues a nosotros no íbamos a ser menos. Efectivamente, chicos, hemos tenido un pequeño problema con Discord. Al parecer me han comentado y me siguen comentando que le está pasando a varias personas. Pero bueno, ya estamos aquí, ya estamos ready to go. ¿Cómo estás hoy, Silvia? Bien, bien. La verdad es que motivada, tenía ya ganas de empezar. Ganas de empezar hace más de 15 minutos, pero bueno, Discord es como Es es, una maravilla. pero en fin. Y nada, con muchas ganas de ver qué nos depara este nuevo capítulo 2, Iñaki. Capítulo 2. Curiosamente, llevamos ya... bueno, técnicamente llevamos 3 capítulos, aunque uno de ellos no se haya grabado, ¿no? Ese capítulo 0, que algún día seguramente para todas aquellas personas que quieran refrescar, ¿no? Un poco lo que es el mundo de los esports y todos sus agentes que comprenden ese ecosistema del que hablábamos en el capítulo anterior, seguramente en algún momento haremos ese mini capitulito express, vamos a decir. Express, perdón. Pero bueno, hoy estamos a lo que estamos. El chat está activo hoy, ¿eh? El chat está curioso. El chat siempre está El chat aquí, siempre está presente. preparado Sí, para nosotros. efectivamente. Pero sí, como dice Iñaki, perdimos el capítulo 0, pero bueno, haremos un pequeño podcast. Esta vez solo lo subiremos a Spotify, no lo subiremos a YouTube, explicando pues, las nociones básicas para todas aquellas personas que se lo perdieron y que no lo sabían y que siempre lo puedan tener a mano para poder dirigirse a ello y que cuando nos vengan a escuchar en los capítulos posteriores, pues no les pille nada por sorpresa y sepan seguirnos el ritmo. Y ya está. Y bueno, después del maravilloso programa que tuvimos la semana pasada, ¿qué podemos esperar hoy de Entre Nosotros? ¿Sí? ¿Es por Iñaki? Pues un programa mejor. ¿Qué quieres que te diga? El programa anterior tuvimos, como muchos sabéis, a Juan. El pasado miércoles, Partnership Activation Manager del equipo español y europeo, Team Heretics, y la verdad que fue bastante cómodo estar con él. Y hoy tenemos a una persona que Silvia y yo conocemos desde hace un tiempo, porque él estuvo o participó con nosotros en el máster de gestión de esports que cursamos todos a través de la Universidad Internacional de Valencia. Y creo que tiene las mismas ganas que nosotros de empezar este capítulo 2 de Entre Nosotros esports. Así que Silvia, si te parece bien, le damos paso. Yo creo que sí, que ya hemos perdido tiempo al principio y no le vamos a hacer más esperar. Perfecto. Muy buenas tardes, Boris. ¿Estás por ahí? Buenas tardes, Iñaki. Buenas tardes, Silvia. Y buenas tardes, gente del chat. Boris Rodríguez Pinto. Sí, así me llaman. Así te llamaron, ¿no? En su momento, y la verdad que por lo pronto Sí, ha ido muy bien. De momento es lo que hay. Efectivamente, como decía previamente, Boris, nosotros conocimos a Boris a través del máster en gestión de esports de la Universidad Internacional de Valencia. Máster que desgraciadamente también podemos añadir sin ningún problema que después de la edición que nosotros cursamos se movió. No es que se disolviera, pero el máster fue dirigido por el Instituto de Core y lo convirtieron en doble grado, en doble titulación, curiosamente. Pero bueno, yo creo que todos nos llevamos aspectos pues muy importantes del máster, nos llevamos también a mucha gente del máster y yo creo que también lo pasamos bien, ¿no? Tú, Boris, ¿cómo te viste en el máster? Bueno, antes de nada, claro, antes de hablar de esto, ¿quién es Boris? Pues bueno, es una muy buena pregunta. Sí, pues, pero no muy filosófica, que si no nos vamos por la No. Pues bueno, yo voy a hacer un recorrido así desde que me conocéis, porque bueno, así tenéis la pista de lo que pasó. Pues bueno,
yo estuve como estudiando el máster, pues al acabar, pues con un contacto del máster me ofrecieron pues ser entrenador en un equipo del amateur de LoL. Estuve por ahí pululando un año. Una vez que acabó el máster, pues bueno, a la vez estaba encontrando pues algo en lo que trabajar que se relacionara con lo que estudié, que yo, bueno, estudié publicidad y relaciones públicas, así para tener un poquito de contexto. Y nada, me surgió aquí, yo soy de Orense, me surgió en Vigo una oportunidad de trabajar con una beca y nada, ahora estoy en una consultoría en la parte de comunicación, llevando redes sociales, páginas web y bueno, y realizando así un poquito de eventos. Entonces, bueno, entiendo lo de los problemillas del directo porque a mí también me tiene pasado. Ha pasado, ¿no? Yo Ha creo que pasado, ha pasado. es más común de lo que pensamos. Sí. ¿Y la consultoría está enfocada a eSports o no? ¿O es totalmente ajeno a la industria? Es algo totalmente ajeno. Yo estoy mirando a ver si puedo en algún momento, si sale alguna ofertilla para poder realizar algún evento en Vigo, pero la verdad es que los eSports a nivel Galicia nos tienen un poco abandonados. Hombre, La verdad, yo creo que a nivel nacional, porque hoy en el capítulo de hoy, chicos, si os acordáis, la semana pasada con Juan de Heretics estuvimos hablando más de lo que sería la parte profesional de la industria, la que está muy más desarrollada, y hoy con Boris nos vamos a centrar en otra parte de la industria, que es la amateur, la que digamos que es por donde empezamos prácticamente todos, porque como bien ha dicho Boris, él, su andadura, además de los estudios que aporta, comenzó siendo coach de un equipo amateur del LoL, ¿no? ¿Has dicho? Exactamente, sí. KCS lo conocí a través de... Era el equipo de Alex, un chico que también estudió con nosotros en el máster, y bueno, cuando vino Marauder a darnos allí una charlita, salió la oportunidad y bueno, me invitó a entrar en el mundillo. ¿Habías sido coach previamente o te decidiste lanzar a la industria en ese rol porque sí? Me decidí en el momento. Dije, como jugador no voy a llegar, está clarísimo, voy a intentar por otro lado. ¿Y qué tal? ¿Qué tal se te dio? ¿Cómo te viste desarrollando ese rol? Bueno, fue una etapa de un año. Al principio, pues bueno, entras sin conocimiento ninguno de la industria amateur, no cómo funciona nada. Tampoco, de los problemas que hay de ser coach de esports es que tampoco tienes un lugar donde adquirir esa formación o ese conocimiento. Tienes que ser autodidacta, es la única forma que hay. Y bueno, yo vi una buena evolución a lo largo del año, pero bueno, es un mundo bastante duro. ¿El mundo de los eSports o el mundo amateur de los eSports? Pues como yo conozco el amateur, voy a decir que el amateur. No sé a nivel profesional como yo en este tipo de cosas, pero el de amateur es muy complicado. Tanteando allí, allá, ¿no? A ver. No he tenido experiencia en el mundo profesional, entonces yo puedo hablar de mi experiencia y bueno, es un mundo... Hay que entrar con ganas y tener muchas ganas si quieres. Claro, porque yo creo que nosotros tres, que en distintos tipos de roles, hemos estado muy en contacto con la industria amateur de los eSports y podemos resumirla que es como el juego de la oca prácticamente, de proyecto en proyecto y me voy moviendo porque... Sí que es verdad lo que ha dicho Boris, que al final es todo muy autodidacta. Si te quieres meter en esto, una de las formas de hacerlo es de esta manera, porque a no ser que te surja la oportunidad profesional, que hablaremos a lo largo de este programa, pues es que es muy complicado, es muy complicado. Y en base a eso, Boris, ¿tú crees que el hecho de... Porque claro, la industria amateur, al ser autodidacta, es como que tú te puedes meter más libremente. Por ejemplo, en tu caso, no habías sido nunca coach, pero se te presentó la oportunidad y decidiste adentrarte en ella y no te pidieron experiencia ni nada. O sea, es como que fueron muy abiertos, porque al final el amateur no busca tanto retribuir a la persona que va a apoyar el proyecto, sino que pueda aportar algo, porque al final todos están desesperados por encontrar a alguien que pueda aportar al proyecto. Entonces, basándonos un poco en eso, ¿tú crees que hay más oportunidades en la industria amateur que en la profesional? Bueno, en ese apartado yo te diría que sí, porque al final, pues hay pocas barreras de entrada. Tú puedes
pedir un equipo, buscarte un poco por Twitter y seguramente encuentres ofertas a patadas. Yo, de hecho, cuando quería cambiar de equipo, ponía un tweet de estoy buscando equipo y en 3 días tienes 7 o 8 mensajes de equipos que te escriben, pues que necesitamos un entrenador, o al menos en ese apartado sí que está bastante solicitado. Además, en la industria en el amateur de los esports, pues con que juntes a 5 amigos, te crees un equipo, pues básicamente estás dentro. No tiene esas barreras que en este caso tienen los deportes tradicionales, pero por el lado contrario, pues bueno, de remuneración prácticamente olvídate. Si eres bastante bueno o muy bueno, puedes aspirar a cobrar 100, 50 eurillos al mes, pero con que seas alguien que está entrando, pagas con tu ilusión, básicamente. Por amor al arte. Esto estuvimos hablando perfectamente con Juan con respecto a cómo se remuneran, ¿no? O cómo sobreviven los esports, ¿no? En temas económicos, ¿no? Si viene a través de... Si el dinero es inyectado a través de un inversor, de un business angel, o viene inyectado a través de algún partner, ¿no? Alguna marca, algún patrocinador que a largo plazo vea en el equipo en cuestión un aspecto positivo para poder salir adelante, ¿no? El caso de, como bien dice Boris, del mundo amateur es mucho más complicado porque él ha puesto un buen ejemplo, y es que para poder crear un equipo amateur, pues juntas a 5 amigos y ya está, ¿no? Simplemente juegas, ¿no? Es lo mismo que haces en tu casa, por decirlo de algún modo, ¿no? En este caso, Boris, pues por lo que he visto en su nivel de LoL, la última vez que lo vi jugar, es una persona que juega mucho al League of Legends. Y ahora ya no, afortunadamente. Bueno, yo creo que el nivel que tú tienes, creo que se lo he visto a un amigo mío con los que juego normalmente, y es de persona con experiencia, ¿no? Por decirlo de algún modo. Ahora es lechado, ahora un poquito menos. Claro, pero efectivamente es lo que dices tú, ¿no? Yo puedo perfectamente con mis compañeros del Discord crear un equipo, ¿no? Nos ponemos un nombre, sacamos una imagen de algún lado, incluso ahora con la inteligencia artificial que existe, sí, podemos crear un logo y intentar meternos en alguna competición o jugar algún torneo, eso sí, siempre y cuando, si tenemos suerte, jugar competiciones que sean gratis y que a lo mejor se pueda rascar algún premio si llegamos a estar de los primeros, o si no, compitiendo a un nivel un poquito más amateur, no directamente profesional, pero sí pagando, ¿no? Una entrada para poder tener una presencia en esos torneos. Me gustaría, Boris, hablar de... porque Silvia, si no me equivoco, antes dijo algo muy importante. Y es que... venga, va, cuando acabe el directo somos de equipo. No me desconcentren. Cuando estuviste hablando que, claro, eres coach o te hiciste coach, pues simplemente pues porque tuviste la oportunidad de hacerlo, y obviamente la base que cogiste, ¿no? O la experiencia que cogiste para realizar esta labor de ser coach era la tuya propia, la de haber sido jugador, ¿no? Y tener la oportunidad de que, bueno, pues un compañero de clase creó KCS y pues vamos a intentarlo, ¿no? ¿Crees bueno, la de haber sido buen jugador, porque si no estamos diciendo que cualquiera puede ser coach, y yo, por ejemplo, no puedo serlo, que no paso de bronce. Claro, obviamente tienes una experiencia, ¿no? Tienes un bagaje detrás del juego, ya sea profesional o amateur, y te ves capacitado o capacitada para poder realizar esa labor. ¿Cómo te sentiste? Porque claro, entiendo que esta ha sido una de las pocas oportunidades que has tenido para poder entrar en el mundo de los esports de algún modo. ¿Cómo te sentiste al haber realizado este máster con nosotros y que, bueno, no pudieses, a pesar de que todos nos encontramos, ¿no? en continua búsqueda, ¿no? Por si en algún momento aparece algo que nos interese. ¿Cómo te sentiste en el momento de ver que no todo lo que estudiaste en el máster pudo servir de algún modo para ser coach? Hablando obviamente de que la experiencia que has usado, ¿no? Es la tuya personal, sin necesidad de haber realizado este máster. Sí. A ver, el máster y el coach de LoL en este caso no tuvieron nada que ver. Al final en el máster, pues bueno, tocamos un poquito lo que es la industria de los esports, los agentes, y después era todo muy enfocado a montar tu propio negocio en los esports. Sí, es verdad. Sí, es que fue una experiencia. Acaba de resumir un año de máster en 30 segundos. Efectivamente. Y al final, para ser coach de LoL, lo único que necesitas es saber haber jugado, entender un poquito
cómo funciona el videojuego y después, pues eso, tener ganas y entrar a un equipo e intentarlo. Al final, pues bueno, ser entrenador es práctica, es saber llevar a la gente y luego pues lo enfocas al videojuego que tú quieres. En este caso, pues bueno, el conocimiento que yo tenía era de League of Legends porque era el juego el que había jugado, pero es traspasable a cualquier tipo de videojuego. Porque en este caso, es que estaba leyendo aquí una pregunta de Néstor que me pareció muy interesante, que ponía resumido: al ser coach tiene un montón de responsabilidades, pero le dejaron entrar y dirigir sin más. No estuviste solamente en un equipo de esports, ¿no? No, estuve en 3 equipos de esports. ¿Cuáles estuviste? ¿KCS? Estuve en KCS, después estuve como asistente de coach en Recreativo Thunder y después estuve en Farmers Brigade. Vale, y empezaste a cambiar de equipos, entiendo que por algún motivo aparente, no porque te echaras ni nada por el Sí. estilo. Bueno, en KCS pues se disolvió el equipo, pues bueno, hubo mucho cambio de jugadores, se empezó a tambalear un poco el proyecto y al final Alex decidió cerrarlo temporalmente. Entonces, bueno, yo en esa etapa sí que me di cuenta de que necesitaba intentar conseguir algo de formación a nivel coach, porque veía que bueno, estaba bien intentarlo, pero necesitaba bagaje y aprender de alguien que tuviera ese conocimiento. Me contactó Weekend, que es un chico con el que todavía tengo contacto ahora mismo, que bueno, le habían ofrecido ser entrenador y necesitaba un segundo entrenador y me ofreció la oportunidad y dije, pues vamos a intentarlo. Recreativo Thunder es una experiencia que podría hablar de ella en un capítulo del podcast entero, pero vamos a pasarlo así rápido. Y bueno, sí que nos medio invitaron a irnos. Estábamos un poco descontentos con la directiva. Al final, bueno, para los que no sepáis, os voy a poner un poco en contexto. Hay mucha gente que se cree Florentino Pérez en el amateur de los esports. De hecho, y no solo en el amateur de los esports, también sí, hay que decir. De hecho, en una conversación de Discord nos dijo que él era el presidente del club y que Florentino hacía lo que daba gana en Madrid y que él en su club hacía lo que daba la gana. Entonces nosotros dijimos, pues bueno, adiós. Ojito las metáforas de los superiores. Pues muy bien. Sí. Sí, es que... Y eso lo podéis encontrar en muchos equipos de esports. En muchísimos, de hecho. Sí. Y nada, Farmers Brigade al final fue un proyecto que cogí en pretemporada y bueno, a principio de temporada creo que habíamos jugado 2 partidos y me invitaron a irme. ¿Tú crees que habrías tenido... O sea, yo entiendo que estás capacitado para ello, porque para eso estudiaste el máster. ¿Te habría gustado coger alguno de esos equipos? Ser el CEO de esos equipos. O sea, tu posición en el mundo de los esports, ¿querías que se centrase solamente en ser entrenador? ¿O tú dijiste, pues a mí el rollo de ser un CEO, por ejemplo, algún equipo de esports, o realizar algún evento de algún modo, o me gustaría más trabajar no como SEO, sino por ejemplo en el ámbito de la comunicación o del marketing o de las relaciones públicas? Si tú hubieses tenido la oportunidad o la posibilidad de realizar otra labor dentro del mundo de los esports, al margen de ser coach, ¿qué habría sido? Pues bueno, yo pues estaba muy enfocado, sobre todo cuando empecé en el máster, a llevar las redes sociales de algún equipo. Era lo que más me llamaba la atención. En este caso fui coach porque en ese momento pues sí, era lo que veía como más me llamaba la atención. Sí, también era más factible, un poco de las dos cosas. Por ejemplo, CEO no es algo que nunca me planteé el crear yo un equipo de cero. Y había otro tipo de trabajos por ahí, managers, ese tipo de cosas que, bueno, al ser en los esports, pues siempre te gustan más que si los tuvieras que hacer en otro caso, pero bueno, yo sí que iba enfocado un poco más a lo que yo había estudiado, que era esa parte de comunicación, de marketing. Era un poco lo que me llama la atención. Lo que pasa es que este tipo de trabajos en los esports está bastante demandado y hay mucha oferta, entonces es muy complicado entrar. Claro, porque si empezamos por las bases, Boris, ¿a ti qué es lo que te llevó a decir voy a estudiar un máster en gestión de eSports? Bueno, pues yo en la carrera pues tuve así mi primer contacto con lo que es el mundo de los deportes electrónicos. Empecé pues bueno viendo la liga de LoL con Ibai Llanos y
y bueno, la gente estaba por allí, cabra maravilla, y bueno, me lo pasaba muy bien, decía, este es un mundillo bastante interesante. Ya en el TFG, pues bueno, lo enfoqué un poquito bueno, al patrocinio en los deportes electrónicos y dije, bueno, era un mundo que me llamaba la atención. Lo que pasa es que yo en ese momento no sabía cómo entrar en el mundo de los esports y dije, pues bueno, voy a intentar hacer un máster relacionado y así aprovechando, pues bueno, las prácticas del máster e intentar tener contactos con el equipo Perdón, del practiqué. Perdón, es que yo creo que esa asignatura nos la saltamos. Pero bueno, la verdad. No estoy aquí para hablar de los del máster. Sí. Pero tengo que decir que esa era mi idea al entrar en el máster. Después, bueno, lo que encontramos era una cosa diferente, pero bueno. No, bueno, también hay que decir, para poner en antecedentes al chat, que nosotros tres estudiamos el máster en gestión de eSports en plena pandemia. Obviamente el máster ya iba a ser de manera online, pero si se hubiese estudiado previamente, quizás yo creo que le habríamos sacado más jugo del que le sacamos, y de hecho le hemos sacado, que de cuando lo estudiamos. A ver, desde mi punto de vista es un poco extraño. Extraño en el sentido de... sabemos que el mundo de los esports pegó el pelotazo en periodo de pandemia, y nosotros estudiamos en periodo de pandemia, incluso terminamos antes de que esto se calmase, por decirlo de algún modo, y estábamos sobradamente preparados, que creo yo que estábamos sobradamente preparados para coger cualquier tipo de posición a nivel empresarial. Porque para eso te preparaba el máster, ¿no? Como bien dijo Boris, te preparaban para crear tu propio negocio, pero obviamente te enseñaban otras ramas, ¿no? U otros departamentos dentro del mundo de los esports, que al fin y al cabo era, pues, efectivamente cómo funciona una empresa o cómo debería de funcionar dentro del mundo de los esports. Yo tengo la sensación, y esto lo hemos hablado muchas veces, de que, y esta es una pregunta que también te puedo hacer a ti perfectamente, Boris, de que no hace falta ser un erudito o no hace falta tener un conocimiento como el que tenemos nosotros, que yo creo que es variado en muchos aspectos, como puede ser la historia del videojuego, como puede ser lo que hablamos de la gestión de proyectos y gestión de productos, activaciones de marca, comunicación, etcétera, etcétera. Al parecer... Gestión de clubs, etc. Efectivamente, tengo la sensación de que al parecer no hace falta estudiar este tipo de cursos, másteres en gestión de esports management y todas aquellas cosas, porque todos aquellos altos cargos o todos aquellos puestos que ya no solo forman parte de la directiva, sino que también perfectamente pueden conformar la parte de un staff en un equipo profesional o incluso un equipo amateur que quiere llegar a ser profesional, están cogidos por gente que a lo mejor no tiene estos estudios como los que tenemos nosotros, ¿no? Tú, Boris, dos preguntas. ¿Te arrepientes de haber estudiado el máster? Y segunda pregunta, ¿crees que hace falta este tipo de conocimientos que hemos tenido nosotros para poder, por ejemplo, llevar un club de esports? Vale. Con respecto a la primera, pues la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado el máster. La verdad es que, bueno, fuera de el contenido, pues bueno, sabemos lo que fue. Quizás no es lo que yo estaba buscando, pero al final, pues bueno, es conocimiento que aprendes, que tienes y que lo puedes usar en el futuro si sabes cómo usarlo. Y por otro lado, pues bueno, yo creo que al final sacamos unas relaciones con algunas personas bastante guays. Si no, pues bueno, yo no estaría aquí con vosotros en este podcast. No habría entrado en esa amateur de LoL y bueno, sí que saqué muchas cosas positivas. Yo me quedo al final con lo bueno del máster y yo creo que fue una experiencia, pues bueno, al final bastante buena. Y me acabo de olvidar de la segunda pregunta. La segunda pregunta era que si crees que hace falta o crees que es necesario, pues para poder, en este caso, llevar un club, estudiar este tipo de máster. No, para nada. De hecho, pues bueno, como creo que ya vimos nosotros, al final lo que están haciendo la industria de los esports es coger captar a gente de otras industrias que son buenos en los suyos y traerlos para los esports e intentar adaptar pues su conocimiento a la industria. Entonces no buscan a gente que tenga estudios en esports, sino buscan gente buena en lo que hacen y a partir de ahí, pues bueno, lo adaptas a una industria nueva que más o menos, pues bueno, si tienes ese conocimiento en esports es un plus, pero
pero creo que en la mayoría de los sitios no te lo van a requerir. No podemos olvidarnos efectivamente de lo que ha dicho Boris. Yo creo que tanto Silvia como yo coincidimos, perdón, con lo que dice Boris de haber estudiado el máster. Yo creo que desde nuestro punto de vista tampoco nos arrepentimos de ninguno de estudiar el máster, simplemente porque nos interesamos en conocer la industria, nos interesamos en profundizar la industria en distintos aspectos, en distintas etapas incluso de donde se encontraba la industria. Y no podemos olvidar que un máster, al fin y al cabo, nunca te va a llegar a garantizar tener un trabajo bajo el brazo, lo primero, y lo segundo es que al fin y al cabo es como una especie de especialización en base a lo que uno pueda llegar a haber estudiado o simplemente un incremento de conocimiento que te puede facilitar en el día a día, por ejemplo, a la hora de trabajar, un avance dentro de dicho trabajo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, lo bueno es que ya lo hemos hablado en el podcast anterior, en el capítulo anterior e incluso en el capítulo 0, que a nosotros se nos avisó ya en la primera clase, en la primera clase de la primera asignatura con nuestro director del máster. Él nos puso en situación, ¿no? Y nos recordó que, bueno, ¿por qué no? No es oro todo lo que reluce y hay que ser sincero en esta vida, incluso con esta industria. Por eso también estamos haciendo este tipo de programas para hacerle entender a la gente, ¿no? Que tanto conoce la industria como que no, que efectivamente, bueno, hay algo mucho más allá, ¿no? De lo que vemos en Y redes no sociales. solo hacer entender a la gente, sino, por ejemplo, este proyecto que llevamos Yayo y yo, entre nosotros y eSports, es comparable a cómo Boris se abrió paso él solo en la industria. Efectivamente. Al final Exacto. nosotros estamos haciendo exactamente lo mismo, porque lo intentas. Obviamente, al final, si en el máster nos enseñaron a lo largo de los distintos módulos que lo más óptimo sería emprender tú mismo en eSports y te ayudaban a desarrollar tu proyecto y tal, hay un factor muy importante que yo creo que no contaban con ello, que es que hace falta dinero. Hace falta, obviamente, para emprender un proyecto, ya sea en eSports o en cualquier industria, tienes que hacer una inversión económica inicial brutal. Y viendo el perfil de todos los de nuestra promoción, yo creo que ninguno teníamos, bueno, quizás me estoy columpiando y había un Salvo millonario entre Latinoamérica. nosotros. En Pero, Latinoamérica Salvo Fernando, movía. que Fernando... No, pero hombre, entendemos Madre que mía. Fernando Díez, que fundó Leviatán, que ahora mismo Bueno, es verdad. está fuerte, Fernando ya tenía el proyecto creado y le hizo falta el máster para entrar un poco en conocimiento y para ver si podía sacarlo todo. De hecho, yo recuerdo en el WhatsApp que teníamos todos del grupo cómo mandaba fotos de cómo creaba esa gaming house, ¿no? O cómo creaba ese espacio directamente para los equipos y tal. Y bueno, yo creo que Fernando es al que más le ha beneficiado, por decirlo de algún modo, en términos empresariales y mediáticos, ese extra de conocimiento, ¿no? que tuvimos. De hecho, nosotros creo que somos un ejemplo muy bueno porque todos hemos tocado un poquito de cada cosa. En el caso de Boris, por ejemplo, entró en el mundo amateur no como jugador, pero sí como coach, que es una figura que no es que esté olvidada, pero no se habla mucho de ella en profundidad. Tú, Silvia, participaste en otros equipos como... Sí. Bueno, puedes contarlo perfectamente. Bueno, a ver, estuve en un club de eSports, primero como creadora de contenido y luego pues gestionando, digamos, un poco más la operativa de ese club. Luego con Iñaki, bueno, contigo, estuvimos en otro proyecto de organización de competiciones. Y luego tú también por tu parte estuviste en otro equipo también y al final, bueno, se supone que dicen que a la tercera va la vencida y al final estoy en entre nosotros. Yo por mi parte, por ejemplo, también gracias a la universidad, ¿no? Porque el proyecto lo empecé con Gigi Tech y con la universidad, pues gestioné, por así decirlo, los equipos en los que la universidad participaba dentro de un evento nacional llamado Amazon University Esports, en el que Boris, por ejemplo, participó también en uno de los equipos representando a la universidad en el League of Legends. Y aparte, efectivamente, también he estado igual que Silvia, ¿no? En proyectos amateurs, en club de esports amateur, en esa parte del staff, ¿no? Responsable de comunicación, llevando también a creadores de contenido, pero efectivamente, y como ha pasado, como previamente Boris dijo, esos clubs se han disuelto. Tanto el club en el que, desgraciadamente, pues Silvia estuvo en la parte operativa por temas
no sé cómo decirlo, porque hubo una disolución en ese aspecto. Bueno, no sé si es momento para No. hablar de ese capítulo, pero yo creo que al final, igual que Boris ha comentado que estaba en un equipo y en otro, y al final en lo malo, lo que yo creo que es lo malo de la industria amateur es que es tan fácil hacer un proyecto, como hemos dicho antes, o sea, juntas a cinco personas y ya tienes un club de eSports y lo puedes llamar Manolo eSports y estás contento y El bueno de compites Manolo. donde tú quieras y tal, el buen Manolo, sí. Pero es tan fácil crearlo y a la vez es tan fácil que se vaya todo al traste que bueno, que al final pues se resume, mi andadura en eSports se resume en amateur, se resume en eso, de un proyecto a otro, de un proyecto a otro, de un proyecto a otro, hasta que al final, obviamente, tú como persona llega un momento que dices, joder, es que no hago más que esforzarme y esto no avanza. Y al final pues decides o centrar todos tus esfuerzos en tu propia carrera personal, en buscar otra cosa que no sea relacionada con los eSports o en un proyecto que sea tuyo propio, como por ejemplo lo es Entre Nosotros eSports. Eso lo dijimos en el primer programa. O sea, este proyecto, además de nacer con toda la ilusión y de intentar satisfacer esa necesidad que yo creo que nosotros no tuvimos, porque nunca existió esto, un tipo de programa que nosotros pudiésemos ver antes de pagar el máster para pensar, de verdad, quiero entrar en esta industria, ¿cómo es esta industria? Que alguien me la introduzca. Y yo creo que este podcast ayuda a eso. Entonces, como no hubo eso, pues nos metimos al máster. Ojo, que yo tampoco me arrepiento de haberlo estudiado, por las relaciones que se han creado y porque al final, bueno, el conocimiento es poder. O sea, claro. Al final mis razones para estudiar un máster, y yo las comparto con vosotros, con el chat y con los que nos escuchen, es que yo tengo mi carrera profesional, que no tiene nada que ver, que es administración y dirección de empresas, comercio internacional y todo eso. Pero luego tenía mi hobby. Mi hobby eran los videojuegos y también me veía las competiciones de LOL. Y entonces pues llega un momento de tu vida que tú ves cómo está evolucionando esa industria, que dices, madre mía, ¿cómo generan tanto dinero? O sea, ¿cómo es posible que generen dinero los videojuegos? Y entonces pues mi forma de hacerlo es estudiando, porque a mí me encanta estudiar y por eso estudié el máster. No tanto por entrar en eSports, sino por obtener conocimiento. Luego al final vi que era imposible entrar y dije, madre mía, bueno, pues Por ahora, jugaron con mi corazón. Jugaron con mi corazón. Por ahora, al parecer está siendo un poco complicado, pero bueno, para eso tenemos este tipo de proyectos también, para incluso abrir paso a todos aquellos proyectos, incluso también pequeños proyectos amateurs que quieren intentar entrar de algún modo en la industria y que incluso quieran promocionarse de algún modo, porque al fin y al cabo hay veces que uno necesita una voz, aparte de, bueno, esa inyección económica, para poder avanzar, ¿no? Para poder Sí, salir. hablando de proyectos personales, Boris, aparte de tu carrera profesional en la consultoría, ¿en eSports estás haciendo algo actualmente o quieres meterte en algo o qué? No, la verdad es que ahora mismo estoy como espectador, veo de vez en cuando así, pues bueno, sigo un poquito la competición del LoL, pero la verdad es que después de mi paso por el amateur acabé bastante quemado y aún sigo un poco recuperando pues esas ganas de igual en algún momento futuro sí que lo vuelvo a intentar, pero del momento, pues bueno, no está entre mis prioridades. Uy, perdona, Iñaki. Creo que vamos a hacer la misma pregunta. Si lo volverías a hacer de la misma forma, si volverías a entrar a modo de coach, a modo de entrenador, o si realmente apostarías por otro puesto de trabajo. No sé si era eso lo que querías preguntar, Silvia. No, bueno, que te conteste a ti y luego le pregunto yo. Sí. Pues bueno, a ver, la verdad es que sí que igual sí que lo volvería a intentar como entrenador. Creo que al final, pues bueno, esa experiencia es algo que suma. Y bueno, si me tuviera las ganas renovadas, pues sí que lo volvería a intentar. Sobre todo si lo vuelvo a intentar en el LoL, lo intentaría como entrenador. Creo que es donde más fuerte me veo ahora mismo. Uh-huh. Yo iba a preguntar, que quizás es absurda, pero es bueno saberlo, porque después de haber pasado un tiempo intentando continuar con tu carrera profesional, enfocándote en el campo que inicialmente habías estudiado, una vez ya acabado, habiéndole dicho adiós a los eSports, ¿volverías a dejar de lado toda tu carrera profesional por una oportunidad en los eSports
profesional, Muy buena digamos pregunta. primera división, en algo COI, Heretics, etc. ¿O preferirías aferrarte a lo que ya sabes que haces y que sí que va a tener más oportunidad en Galicia, por ejemplo? O más Porque en seguridad. Galicia, efectivamente, más seguridad, más estabilidad también es la palabra. O sea, ¿preferirías mantener esa estabilidad y compaginarlo con un proyecto amateur que esté más desarrollado de los que ya has trabajado y que te dé también cierta estabilidad? ¿O lo volverías a dejar todo y te irías directamente a COI, por poner un ejemplo? Pues, a ver, igual en el caso de COI sí que me lo plantearía seriamente. Si es un equipo... Si te viene Case, Claro, por ejemplo, o si te viene Lex. Pues vale, si siendo... viene algo que vea yo que puede al final durar un mes o dos y de repente me dan la patada y me quedo en la calle sin una y sin otra, pues la verdad es que pues yo ahora estoy bastante cómodo en lo que hago y bueno, es una estabilidad, siempre se agradece un poquito la seguridad de saber que vas a comer al final de mes y al final, pues bueno, si te viene un equipo y te dice, pues te queremos, a ver, obviamente para entrenador no, pero me dicen, pues te queremos para marketing o para redes sociales y te viene el de Go y te pone una buena oferta encima de la mesa, pues No, claro, ahí es algo ya seriamente, es algo para plantearse tocó la muy lotería. seriamente. Claro, pero Has mencionado... es algo prácticamente imposible viendo lo que hay, cómo está en... Has mencionado una cosa que creo que me resulta curiosa para preguntar, que es que si te llega una oferta que tú identificas que va a durar relativamente poco, pues quizás no te arriesgas y no vuelves a tomar ese salto. ¿Cómo identificas esas, o sea, qué características tienen esas oportunidades que dices tú, esto no va a durar o sí va a durar? Bueno, al final, pues bueno, hay equipos que tienen bagaje, tienes que intentar averiguar un poquito quién está detrás. Si tienes la oportunidad, habla con gente que esté dentro del proyecto, son un poquito, supongo, los que te comentarán cómo se llevan las cosas desde dentro. Y bueno, viendo un poquito, igual la gente que ya estuvo en ese proyecto y se fue, si se fue bien, si se fue mal. Así puedes intentar saber que por dentro las cosas no se están haciendo como se debían de hacer. Y no solo eso, sino que también, bueno, ya todos somos adultos, ¿no? Como bien dijo Boris, a mí me gustaría también comer a final de mes. El problema que yo creo que también tiene el mundo de los esports es ese contrato que no va a ser indefinido por miedo a lo que pueda suceder en el futuro en la industria. Mucha gente tiene la suerte, seguramente, de tener algún que otro contrato indefinido, pero si no me equivoco, hoy en día no existen contratos indefinidos, a no ser que alguien apueste muy fuerte porque hay mucho dinero invertido en él. Pero hoy en día no existen muchos contratos indefinidos dentro de la industria. Sí, bueno, es un poco lo que dices. Al final son proyectos que no saben lo que van a estar en el año que viene. Hay, pues bueno, muchos puestos de trabajo que cambian muy rápido, jugadores, entrenadores, ese tipo de gente, pues bueno, vienen y van. Al final es un poquito como el mercado de los deportes tradicionales. Si hay gente que aguanta un poquito más, pues serán altos directivos y gente que esté en puestos de responsabilidad que lleven equipos enteros y que, aunque esa gente cambie, pues el responsable sigue estando ahí y se adapta a la nueva gente que viene. Ahora Sí, que... Sí, perdón. Adelante. Bueno, al final también quiero destacar un mensaje que ha puesto Ani en el chat que dice que no existe ni un estatuto de los trabajadores para los eSports. Recordar que en la entrevista anterior con Juan mencionamos también la falta de regulación, la falta de marco regulativo dentro de esta industria que también complica y beneficia en cierto modo a la gente que hace este tipo de contratos, digamos, no indefinidos, sino básicamente para aprovecharse de la gente en cierta manera. Obviamente habrá digamos gente aprovecharse que no lo hará, del momento, pero... mejor dicho. Bueno, vale, si quieres ser más sutil, vale. Pero sí, al final el marco regulativo es una carencia enorme en la industria, a la vez que también es una gran necesidad. Y bueno, en este podcast, en futuros capítulos, será uno de los temas que vamos a cubrir porque es necesario. Que merece debate también. Sí, merece debate. Boris, acabas de nombrar rápidamente deporte tradicional. ¿Es muy diferente un coach de esports a un coach de un deporte tradicional? Pues bueno, hay parecidos y diferencias. Al final, pues eres el responsable de gente. Es más como ser entrenador de
pues de chavales, más de profesional, al menos en la industria amateur, porque bueno, es todo gente muy joven, al final, pues bueno, tienes que saber cómo llevarlos. ¿Cuál es la edad de la que gente, estamos hablando aproximadamente? pues yo he tenido, pues bueno, 17, 20 y pocos años la mayoría de la gente. ¿Los meterías todos en un mismo rango o los dividirías entre los menores de edad y los mayores de edad? A la hora de tratarlos, quiero decir. No, porque en esas edades, si me dices un chaval de 12 años o de 14, igual ya hay un poquito de diferencia, pero entre 17 y 20, pues al final en mentalidad son bastante parecidos. Entonces, bueno, en ese aspecto sí que es parecido, pero tienes el hándicap de que al final tú estás detrás de una pantalla, entonces a nivel autoridad y cosas que puedes hacer es diferente. También tienen los rankings de cómo están posicionados. Entonces hay muchos jugadores que dicen, yo soy máster, este es platino, pues porque me va a enseñar a mí cosas o porque le voy a hacer caso si es peor jugador que yo. Y bueno, es un poquito más difícil el ponerte como un poco más autoritario. Y por otro lado, pues también tienes el hándicap de que al final tú si quieres aprender sobre deportes tradicionales, pues bueno, hay escuelas donde puedes aprender las tácticas y este tipo de cosas. Al final hay vídeos en YouTube a mansalva y pues bueno, hay incluso libros de estrategias de fútbol, baloncesto, fútbol americano, y en los esports al final es buscarte un poco toda la vida y 2 o 3 personas igual en Twitch aquí enseñándolo cómo mejorar. Puedes encontrar algún vídeo suelto en YouTube, pero al final los conocimientos básicos es muy difícil aprenderlos, salvo que seas un poco autodidacta. Es que tenemos tantas preguntas, Silvia, estoy dando cuenta que es que esto es un... yo quería preguntar, porque esto lo estuve hablando también la semana pasada, ¿existe una edad determinada en la que un jugador de LoL, vamos a poner tanto amateur y profesional, se tenga que jubilar? A ver, claramente habrá una edad en la que cuando seas mayor, pues los reflejos ya no son los mismos que cuando eres joven, y a nivel competitivo muy alto, pues sí que marcaron una diferencia. Que a mí un yayo de 80 años me pueda ganar una partida de LoL en 1 versus 1, no lo dudo, pero en esos niveles tan altos, pues sí que supongo que habrá diferencia. Al final sí que hay diferencia respecto a los deportes tradicionales, porque creo que mucha gente de los esports que se jubila es más por cansancio mental que por un dilema físico. Al final, tampoco pues, por temas económicos. No tiene por qué. No, yo creo que es más algo de que es algo que quema mucho más que mentalmente que el deporte tradicional. Al final, a nivel físico, yo creo que incluso puedes aguantar hasta los 40 y si se pusiera 50 años, pero también tienes que tener en cuenta de que igual con 40 años estar jugando con chavales de 16, 17 años, también hay un cambio generacional dentro del equipo que no se llevaría. Claro. Sí, es verdad. Pues, sería algo curioso de ver, ¿eh? De hecho, bueno, no sé cuáles son ahora mismo los jugadores profesionales de LoL más mayores, pero bueno, creo que había en Japón, Yutapón o así, que llevan muchos años jugando y deben de estar cerca de los 30 o sobre esa edad. Ajá. De los equipos que has tenido, ¿cuál ha sido tu jugador más mayor y cuál ha sido tu jugador más pequeño, de edad? Más joven. Más joven. Uy. Pues la verdad es que no lo sé, porque estaban todos más o menos en la franja en la que estaba yo. Yo estaba con 23 años y ellos deberían tener 18, 19, 20, alguno de 21. La verdad tuve bastante fluctuación, pero se mantienen todos en ese rango. Me gustaría hacerte estas 2 preguntas porque vienen muy bien con el tema que estamos hablando. La primera viene de Mochuelo, que dice: en el deporte tradicional, cuando un jugador está de baja o en baja forma, se le deja en el banquillo o en la grada. ¿En eSports se dejan apartados a los jugadores también si no están en forma? Pues bueno, la verdad no me tocó ese aspecto. En el amateur un poquito más lo que pasa es que de repente te empieza a desaparecer la gente y tienes que buscar sustituto, más que alguien esté en baja forma y no te aparezca. ¿Y es complicado encontrar a alguien? Depende de un poco del elo. En elos altos es más difícil atraer la gente. Igual si buscas oros o platinos, pues bueno, hay un poquito más de mercado.
y luego un poquito convencerlos con tu proyecto. Al final también, bueno, tienes que demostrarle que tú sabes que le vas a enseñar, que él va a aprender contigo, que el proyecto, pues bueno, es un proyecto ganador, que le guste la gente con la que juegue cuando hagas pues los tryouts, sí. Y bueno, que le guste tu forma de entrenar, que te vea que sabes, que demuestras que sabes un poquito a la hora de entrenar cuando haces esas pruebas de acceso y después, bueno, tú intentar en convencerlo. Al final, pues bueno, también es más el trabajo en el amateur, es más tú convencer al jugador que te gusta de que se quede que del jugador convencerte a ti. Pero al final la rotación de jugadores es inevitable. Es prácticamente inevitable. He estado en el último club en el que estuve, pues me contaron que los chavales llevan varios meses jugando, debían estar casi cerca del año jugando juntos. A ver, se les notaba muchas sinergias, se les notaba que había muy buen rollo y tal, pero en la mayoría de los equipos sí que va rotando mucho la gente. Y al final esta rotación que has comentado, ¿cómo afecta a la dinámica del grupo? Pues mal, porque al final al final es alguien nuevo que tienes que hacer todo el proceso de adaptación, adaptarse a ti, todo adaptarse a él, que vea cómo vas jugando. Es muy complicado, al final es un hándicap muy grande. Pero bueno, al final como afecta un poco a todos los equipos por igual, pues no se nota tanto esa diferencia. Boris, levántate un momento el micro y bájatelo otra vez, que está haciendo un poquito de interferencia. Vale, perfecto. Bueno, no tan perfecto. Ahí bien, súper. ¿Has tenido alguna vez algún rifirrafe entre jugadores? ¿O de algún modo? Pregunta Lidiani. Sí, hay en algunos momentos que sí que se calientan los jugadores entre ellos, hay conmigo también, porque bueno, al final pues tú intentas que hay un trabajo detrás, porque bueno, para hacer los entrenamientos es una cosa que hay que hacer, tienes que llevarte algo preparado, son horas de dedicación, que bueno, entre paréntesis, no te va a agradecer nadie, lo digo por si alguien pretende ser entrenador de LoL, que sepáis que en la industria el trabajo que tú haces de gratis no te lo va a agradecer nadie, así que eso tenedlo claro. Y sabe, al final después, pues bueno, te echan cosas en cara y yo le tienes que decir, mira, yo al final estoy aquí haciendo esto porque me gusta, porque al final yo no cobro y por encima no sabes, no vas a aguantar tonterías. Entonces, bueno, a veces sí que se crea tensión con los jugadores y entre ellos sí, pero normalmente la tensión entre los jugadores cuando ya llevan un par de semanas jugando es una tontería, un calentón del momento y a la partida siguiente pues ya se les pasa. Porque ¿cuántas horas le debería dedicar una persona, hablando a nivel amateur y si también conoces el número a nivel profesional, cuántas horas se le debería dedicar un jugador a X juego, ¿no? En este caso al League of Legends, para participar en torneos amateurs o en torneos profesionales o campeonatos, profesionales? Yo no te diría una hora, un número de horas exacto, pero bueno, sí que le tienes que echar bastante horas y sobre todo una cosa que no hacen mucho los jugadores, que más que jugar es conseguir hacer reviews de sus propias partidas para... Pues perdonad porque hay un coche en la acera que lleva 10 minutos pitando y me está volviendo loco. No te preocupes, seguro que está escuchando el Twitch, ¿sabes? Está ahí flipando. Ha parado en doble fila para vernos aquí claro. en directo. Me está desconcentrando. Es lo que pues bueno, reengancho. Muchas cosas que hacen los jugadores es echar partidas y sin ningún objetivo claro y al final eso pues tampoco te sirve para mucho. Puedes, si eres bueno y tienes talento, pues irás mejorando poco a poco, pero al final lo que tienes que hacer un poco es tener un objetivo claro cuando vayas a jugar, centrarte en ese objetivo. Al final te ayuda también muchísimo a evitar el tilteo, porque tú al final estás consiguiendo un objetivo que no es el de ganar, porque al final en estos juegos que van por equipos, pues muchas partidas las pierdes y a veces no puedes hacer mucho más para ganarlas. Entonces te ayuda en ese aspecto a no tiltearte tanto y además te ayuda mucho a mejorar. Ver reviews de las partidas, ves en lo que has fallado e intentar mejorar en la partida siguiente te da un salto de calidad muy grande respecto a gente que solo juega. Mocholito pregunta, si no llegas al mínimo de jugadores para poder jugar, ¿juega el entrenador o es difícil llegar a ese punto de que te faltan jugadores?
No, no, no. Juega el entrenador o juega el manager O juega el la persona, CM. sí. Al final, O mi primo que estaba por claro, ahí. como al inscribirte en ligas pagas por equipos, lo que hace mucha gente es inscribirse a los jugadores y a mayores inscribirse al entrenador, al manager, al CEO si hace falta, y en el caso de que falle alguien, pues juega. Normalmente juega el entrenador porque es un poquito más el que ya tiene, pero podría jugar otra persona. Y bueno, chanchullos en el amateur, bueno, equipos que echan de ligas porque de repente el Discord era otra persona, este jugador no es la cuenta principal, bueno, hay un poquito de todo. De beef. Y cuando hay, digamos, estas controversias entre jugadores y tal, ¿hay algún tipo de penalización para ellos? Como, por ejemplo, tú no vas a jugar el siguiente partido o tú no vas a venir a este entrenamiento. Al igual que, por ejemplo, que en el deporte tradicional es da 20 vueltas al campo, ¿aquí hay algún tipo de penalización? Pues desafortunadamente no, es algo que sí que se debería de hacer, pero al final como vas un poco con la gente justa, los jugadores tienen casi todo el control. Es otro de los problemas de ser coach de LoL, que no tienes cómo controlar a los jugadores, pues pueden hacerlo de la gana y no hay ningún tipo de penalización. Lo que podrías hacer es que, bueno, te metes en cosas que yo he visto, pues bueno, que piden una fianza, y si pues X jugador no viene a entrenar o falta un partido importante sin avisar con tiempo, ese tipo de cosas, se les penaliza económicamente, pero al final es otra barrera de entrada que pones para entrar en el club, y la gente al final pues tiene bastantes equipos donde escoger. Entonces es muy muy complicado en este aspecto poner un límite a los jugadores. ¿Tuviste tú algún... Chevaki pregunta si tuviste algún altercado, por así decirlo, algún enfado con alguno de los chavales, o eras bastante más tranquilo. A ver, con alguno, pues sí, sí, no te voy a engañar. Al final estás con ellos muchas horas, muchos días de la semana. Hay actitudes que en ciertos momentos pues no puedes tolerar, porque si toleras todo lo que te hacen, al final ya es bastante difícil que no te mangoneen estando a través de una pantalla y sin nada con lo que te puedas agarrar. Si por encima dejas que te contesten como les da gana, que hagan lo que les da gana, pues al final se vuelve eso Pues un poquito más complicado, por decirlo algo. Una granja, por decirlo de Sí. alguna manera. Entonces sí, en algún momento pues, le tienes que decir, chaval, pues párate un poco, porque estoy aquí yo echándole horas a esto sin cobrar un puto duro, entonces... Sí. Pues madre mía, es bastante interesante todo lo que nos ha contado Boris en estos 58 minutazos que llevamos aquí. Y claramente, que podríamos estar más, honestamente, porque bueno, como con todos, sí, es sí, que en sí, una hora... Al final siempre pensamos que nos vamos a quedar cortos con las preguntas, pero van surgiendo temas y pues bueno, se nos hace las charlas bastante sencillas, la verdad, sobre todo aquí con Boris hoy, que lo explica todo de maravilla y nos está dando una visión bastante clara del amateur y de qué es, o sea, qué significa ser coach. Y retomando además lo que dijiste al principio, ya con cara un poco de cerrar la entrevista y empezar con la siguiente parte, has dicho una vez más que todo esto es muy autodidacta. A modo resumen, al final, si te quieres adentrar en los eSports, te adentras por tu cuenta y tienes que esforzarte y aprender por ti mismo, porque nadie te va a explicar nada. Y tú nos has dicho... las distintas maneras que has usado para aprender las cosas, bien mirando vídeos de YouTube o hablando con gente o leyendo libros o lo que fuese y tal. A medida que tú ibas siendo autodidacta y ya una vez pasado este periodo que has tenido en eSports, ¿crees que lo has hecho bien? O sea, ¿crees que te has enseñado bien a ti mismo y eso te ha convertido en un profesional mejor? ¿O crees que sigues necesitando ser más autodidacta y aprender porque no le veías fruto a lo que estabas estudiando? Vale, yo sí que vi una evolución, pero al final mi nivel comparado con gente del amateur que son coaches mucho mejores, y
Y bueno, yo sí que vi una evolución respecto al Boris que empezó con el Boris que acabó. Son dos personas totalmente diferentes que al final acabé con mucho más conocimiento del LoL, de cómo llevar un equipo, aunque bueno, siempre me queda muchísimo por mejorar. Al final esto va evolucionando continuamente, lo que aprendes un día al día siguiente te puede cambiar, y aún así hay muchísima información que tienes que aprender. Y nada, tienes que seguir siendo autodidacta e intentar encontrar con gente que tenga ese conocimiento y que te lo pase, que igual es la forma más fácil de aprenderlo, más que intentarlo tú por tu cuenta, porque al final tampoco hay una metodología clara para aprender este tipo de cosas. Es ver a gente, ver vídeos y ver partidas y intentar sacar tú algo en claro, pero eso muchas veces no es difícil, porque si no tienes el conocimiento para ver dónde están los errores, no puedes identificarlo por muchas partidas que veas. Entonces es algo muy complicado. Uh-huh. Ya sabéis, además de tener paciencia para ser coach, tienes que estar preparado para cualquier cambio, ir actualizándote con las notas de parche y todo, y estar al día de absolutamente cualquier cambio que afecte al juego. Es que es al fin y al cabo como si fueses un entrenador de cualquier equipo, de cualquier, en este caso, ¿no? De cualquier deporte tradicional que conozcamos. Al fin y al cabo la figura del entrenador, que todos conocemos, no es ni la mitad de lo que realmente es. Nosotros vemos una parte porque es la parte pues que se da a ver, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cómo puede ser el fútbol, pues puede ser la parte más mediática, pero nunca llegamos a ver pues cómo el entrenador pues entrena a estos jugadores, ¿no? Boris nos ha explicado pues que por ejemplo existen esos tryouts, ¿no? Que son pues esos partidos que se realizan entre equipos para saber cuál es el nivel, esas reviews otra vez de los partidos que realizan X jugadores y demás, ¿no? Pero claro, entendemos que la figura del coach es muy importante, incluso podrías decir que es la más importante dentro de un equipo de esports. Bueno, no sé si decir la más importante, pero sí que creo que es bastante fundamental. Y bueno, si ves en el amateur equipos que no tienen entrenador o equipos que tienen entrenador, sí que les puedes notar la diferencia a la hora de jugar o de cómo se manejan entre ellos, qué tipo de cosas tiene la grieta. Sí que puedes ver, pues este equipo no tiene entrenador, este sí, o igual es un entrenador que acaba de empezar con uno que lleva ya varios meses de rodaje, y se nota cuando tienen esa figura. Pero bueno, tampoco es algo imprescindible, porque al final, pues bueno, 5 personas en la grieta jugando, pues lo tienes solucionado. ¿Crees que la figura del coach está infravalorada? Sí, totalmente. Es la figura, yo creo que... a ver, yo hablo de mi experiencia, pero es la figura menos agraciada, porque entre la que te dan los jugadores, te da el manager y te da el CEO, al final... ¿Sabes? Nadie le va a decir al jugador qué mal juegas, dice, vas al entrenador, porque es un poco el que está ahí de intermediario. Director, por así decirlo, es el que está de intermediario un poco entre los jugadores y bueno, y el manager o el CEO, al final es el tío que te caen todas las hostias de un lado y del otro. Entonces, efectivamente. Madre mía. Y las gracias Boris por preparar este entrenamiento no te las van a dar, o gracias Boris por qué buen equipo hemos sacado para jugar contra el suyo, y ese tipo de cosas, olvidaros. Que tampoco quiero quitarle las ganas, porque al final estoy hablando solo de las partes negativas, y bueno, yo me lo he pasado muy bien siendo entrenador de LoL, me he echado las risas muchas tardes, he conocido a gente con la que todavía tengo contacto, y la verdad es que si queréis probar la experiencia o tenéis pensado, yo os lo recomiendo, pero bueno, sabed que te van a caer hostias por todos lados y que casi nadie te va a agradecer nada. Entonces, hacedlo por vosotros y porque os hace ilusión y porque os divertís y queréis hacerlo. No lo hagáis por otra cosa. Yo creo que es un mensaje muy bonito de despedida, entre comillas, de entrevista, y muy sincero, la verdad. Muy sincero y muy real. Yo creo que, Boris, yo sinceramente te agradezco que hayas sido tan directo, tanto para lo bueno como para lo malo, relacionado con qué hay después de los estudios, con qué es ser coach, con la industria amateur. Yo creo que hemos aprendido mucho hoy, Iñaki. Y nada, no sé qué tenéis planeado para ahora, pero iba a decir que si alguno tiene dudas, que bueno, en mi Twitter o en mi LinkedIn o en mi correo, que me las podéis mandar y yo intentaré contestarlas. Si nos ha pasado alguna del chat, que creo por ahí que había alguna que nos hemos comido y tenéis muchas ganas de saber la respuesta, me podéis contactar y os cuento un poquito más.
Esta Pues- entrevista no llega a su fin, llega a su fin una parte, pero hay un final. Y Efectivamente. es lo que preparamos para todos los invitados. Y es el escenario. El escenario. Efectivamente. Nuestras famosas 5 preguntas rápidas para saber así una opinión general del invitado del día de hoy. Efectivamente. Iñaki. Silvia, ¿empiezo yo? ¿Empiezas tú? ¿Cara Cruz? Empieza tú, si quieres, empieza tú. Vale. ¿Estás preparado, Boris? Venga, vamos a ello. Boris, ¿dónde ves la industria dentro de, vamos a decir, 5 años? 5 años. Pues mira, yo la verdad es que la industria de los esports creo que se ha estabilizado bastante en los últimos años, a nivel sobre todo lo que es espectadores, creación de liga o videojuegos que se mantienen ahí en la parte alta, creo que más o menos va a mantenerse un poquitín como lo vemos ahora. Salvo que surja de repente un esport que lo pete o algo así, creo que al final en audiencia las cifras están pues bueno, quedándose un poquito en lo que vemos estos días y creo que va a estar algo parecido. Ujú. Ok. Ujú. Muy bien. Hemos hablado antes que una de las cosas que aprendimos en el máster y que Iñaki y yo os resumimos la semana pasada es el ecosistema de los eSports. Boris, a ti no te voy a explicar qué es el ecosistema porque lo estudiaste igual de bien que yo, pero sí que te voy a preguntar, teniendo en cuenta todos los actores que hay en él, ¿tú personalmente añadirías alguno más que no está o no se le da tanta importancia actualmente? Yo creo que si los esports quieren crecer y crecer de verdad, lo que necesitan es empezar a un poquito por las bases, y en el deporte tradicional creo que se nota mucho, sobre todo en las canteras, en los chavales, en las escuelas que tienen equipos, actividades extraescolares, el fútbol, el baloncesto, que te apuntas y te a jugar. Y bueno, creo que igual ligas interescolares de esports estarían bien, pero claro, eso es algo muy difícil de lograr, porque al final necesitas una inversión muy grande y convencer a los padres de que los chavales jueguen a jueguitos en vez de echarse unas patadas al fútbol es algo bueno. Entonces Ahí entra es algo muy difícil de lograr, pero creo que si lo llegan a lograr es como puede crecer de verdad la industria. Ahí es donde entra mi TFM, pero bueno, para eso hay que esperar un poco a que haya un poquito más de confianza dentro de la industria. Bien, ¿cambiarías algo de la industria? ¿Crees que le falta algo, aparte de esto que nos acabas de nombrar? Esta es más a corto plazo, o sea, algo que tú añadirías ya para evitar una catástrofe, por ejemplo. Para evitar una catástrofe no creo que pase nada, porque creo que los esports se van a mantener. Yo, si tuviera que quitar algo, sería, aunque sea algo un poquito ilegal, la IP de la propiedad intelectual de los publishers. Claro, Madre mía, ¿cómo será que Sí, señor. Free a los videojuegos y a las normas, señor. Claro, que todo el mundo puede hacer, sobre todo los de Nintendo. Míralo ahí. Madre mía, sí. Sí, señor. Lo estuvimos hablando, sí, señor, que Nintendo se resiente a permitir hacer esports con el Mario Kart. Y a denunciar también, creo que son bastante... Sí, efectivamente, el Splatoon y todo. Con los juegazos que tiene. Madre mía. Silvia, Boris, siguiente pregunta. ¿Tienes algún referente en la industria de los eSports o de los videojuegos? ¿Alguien que te motive? Que digas, joder, yo sigo en esta industria por esta persona. No, a mí, cuando estaba en la época de coach, me gustaba mucho ver a Marauder, que estaba en eSport Maníacos, y bueno, creo que era una persona que explicaba muy bien el LoL. A mí, a nivel entrenador, aprendí un montón de él, y fue una de las personas que, bueno, casi, además cuando vino a la charla del máster, fue lo que me motivó a entrar como entrenador de LoL. Así que si tuviera que escoger solo a alguien, pues me quedaría con él seguramente. Iñaki, te dejo la última y la mejor pregunta para ti. Boris, ¿crees que alguien, ¿no? O algo, ¿no? Debería de, pues, tomarse a lo mejor un descanso de la industria? Rollo, ya está bien, ¿no? Mira, vacaciones, ¿no? ¿Crees que alguien debería de decir, bueno, vale? Pues la verdad es que así a bote pronto no se me ocurre nada. ¿Alguna personificación, ¿no? ¿Algún personaje mediático que puedas ver? ¿Algún perfil de...?
forma de hacer las cosas. A Ocelote, ¿te refieres? No, yo. De hecho, es el último que tenía, pero me refiero a. Es el último que me habría imaginado yo Porque a lo también. mejor habrás visto, a lo mejor ves, pues, yo qué sé, pues por internet, por alguna red social, que ves que a lo mejor hay gente que pues no proporciona la información adecuada para este tipo de industria, o a lo mejor ves efectivamente como puede hacer algún personaje mediático que haya hecho alguna maravilla. O algún creador de contenido, alguna cosa, ¿no? Alguien o algo que pues digas tú, bueno, a lo mejor si esto no hubiese existido o si se hubiese parado en el momento, se debería tomar una pausa porque a lo mejor no colabora o no contribuye mucho a la industria, ¿no? Pues la verdad es ahí me pillas ya un poquito más desconectado. Yo sé que hay mucha gente que borraría de la industria. Solo tienes que abrir Twitter y encontrarás a gente apoyados, pero... Sí, a la cultura de la cancelación está bastante... Pero yo no pondría, no sé, no sabría decirte a alguien que perjudique él personalmente a los esports a nivel general. A la industria. Bueno, la última cosa que nos queda por preguntarte, Boris, y es algo así especial que tenemos en N, es que a cada invitado que traemos le pedimos que recomiende una serie o una película para el próximo invitado sin saber quién es. La semana pasada tuvimos a Juan López Vázquez, Partnership Activation Manager de Heretics, que no sabía que tú ibas a venir y sin saberlo te recomendó la serie El Séquito. ¿Te suena la serie? ¿La has visto alguna vez? O... Pues no, es la primera vez que... Pues ya somos dos. ¡Hala! Pues nosotros, como estamos llegando ya al final, presentaremos dentro de poco a nuestro siguiente invitado de la semana que viene, así que no os vayáis. Y por eso aprovechamos ahora, Boris, para preguntarte, sin saber quién va a ser, aunque lo sabrás en breves, ¿qué serie o película le recomendarías a esta persona? ¿En qué marrón me estás metiendo, Silvia? Eso es lo gracioso, por eso. ¿Una película o una serie? Sí, cualquiera. Alguna que te haya proyectado algo, ¿no? Que te haya hecho sentir algo pues importante en algún momento, o que te haya enseñado algo que crees que de importancia. Vi una serie muy buena, creo que era de Amazon Prime, en la que entrevistaban a varios entrenadores. Así profesionales, pero no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Vale. No tiene por qué ser de la industria tampoco, ¿eh? O sea, me puedes decir perfectamente los Peaky Blinders y te la acepto, pero vamos, encantado, por ejemplo. Sí, Thomas Shelby Forever. Por supuesto. Bueno, nos quedamos si quieres con la Haikyuu, dice. Haikyuu es la que yo estoy viendo ahora y vivo enamorada de esa serie, por favor. Estaría guay un anime de League of Legends, pero creo que no hay ninguno. Bueno, ahora... les recomiendo Arcane, claro, si quieren verlo. Arcane. Es una... Si os gusta el LoL, es una seriazo. Sí, además, en términos de animación, es brutal. Es una movida impresionante. Y así cumplo con lo prometido. Perfecto, pues. Vale, le recomendamos a la siguiente persona que vea Arcane. Seguramente, creo que... Bueno, no sé, yo creo que sí la ha visto, ¿eh? Yo creo que sí la ha visto. Pero bueno. Pero antes de pasar, Boris, ¿te vas a ver la serie que te ha recomendado Juan? Para decírselo. Más que nada. Venga, sí, la veré. Lo que pasa es que... Venga, va. No sé ni de qué va, entonces tampoco te puedo decir eso es lo bueno. Si me va a gustar la hipnosis. Yo veré la hipnosis si me parece interesante. Y si no, pues bueno, le daré una oportunidad y al primer capitulito le... El típico primer capítulo decisivo. Da igual que la serie tenga 15 capítulos, que es que el primero tiene que ser decisivo, porque si no... Sí, si no, otra cosa. Al cajón de las series olvidadas. Efectivamente. Boris, muchísimas gracias por tenerte. Ha sido un honor también tener, por supuesto, a un compañero de aquel máster y sobre todo también alguien que ha trabajado en la industria desde otro punto de vista que, vuelvo a repetir, y él también lo ha dicho, ¿no? Es muy importante, infravalorado y que se debería de pensar, obviamente, mucho más en él. Espero que te hayas sentido cómodo, que por lo menos hayas disfrutado de esta charla que hemos tenido. Sí, me lo he pasado muy bien.
Perfecto. Para nosotros ha sido un placer tenerte. Creo que hemos sido capaces de darle una visión muy real a la parte amateur, que al final creo que es en la que la mayoría de nosotros nos vamos a tener que centrar si queremos empezar en los eSports. Y bueno, pues dicho esto, Boris, si nos esperas un ratito, ahora vamos a hablar contigo. Vale, perfecto. Pues nada, muchas gracias a vosotros y gracias a la gente del chat por haber estado aquí durante esta horita. Perfecto. Muchas gracias. Nos vemos ahora, Boris. ¿Cuántas cosas, Iñaki, en un momento, eh? Es que, de verdad, yo creo que siempre que terminemos, o sea, siempre que vayamos a terminar todas estas entrevistas o todas estas charlas, me va a pasar lo de siempre. Me quedo con falta de más, ¿no? Me quedo con falta de querer seguir hablando y preguntando, porque claro, es que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que tú tienes preguntas, yo tengo preguntas, podemos coincidir en las preguntas, a lo mejor no, y es como, quiero saber más, porque la gente obviamente también quiere saber más. Ellos también hacen preguntas. Claro, no nos olvidemos del chat, que está siempre aquí interesado y preguntando, y al final todo se acumula y bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien porque hemos conseguido abarcar todos los temas que pretendíamos cubrir con este capítulo, y así, a modo resumen, hemos hablado de la industria amateur, hemos hablado de la figura del coach dentro de esta industria y hemos hablado de los estudios de los eSports y cómo ellos nos sirven para intentar profesionalizarnos en este sector. Efectivamente, y creo que sin más dilación podemos presentar al que será nuestro siguiente invitado la semana que viene. ¿Te parece bien, Silvia? Me parece perfecto, Iñaki. Chicos, aquí tenéis al siguiente invitado, el de la semana que viene. Es que es un temazo, Maryland, para todos aquellos que les gusten la música o las canciones que ponemos en estos vídeos. Ya me cuelga y os la comento. Esta se llama Maryland. Muy guay, me encanta. Pues nada, la semana que viene, jueves 13 de abril, tendremos a Noé Bosch, fundador de GameSports Electronics, antiguamente conocido como GameSports Lleida, aquí con nosotros para dedicarnos un poco de su tiempo. Efectivamente, hablaremos un poco de esas dificultades, ¿no? O esos retos que tiene el emprender dentro de esta industria, como ya creo que sabemos todo, ¿no? Bastante novedosa, que está en alza. Y bueno, efectivamente sí es bueno, es complicado sobrevivir de la industria. Sobrevivir de la industria. ¿Qué es lo que se hace, ¿no? en estos casos, en este negocio? Además que Noé también fue uno de los estudiantes del máster en gestión de eSports de la Universidad Internacional de Valencia, pero fue en una promoción previa a nosotros, cuando no había pandemia o la pandemia casi estaba a punto de empezar o se oía hablar de ella, y bueno, a través de la motivación de la BIU montó su proyecto, lo llevó a cabo y la verdad es que le va bastante bien. Posteriormente os pondremos el vídeo en nuestras redes sociales, claro, en el que aparece la web del proyecto de Noé para que le vayáis echando un vistazo y preparéis vuestras preguntas, que siempre traéis súper preparadas aquí. Y otra de las cosas que también es buena de Noé es que es de aquí, bueno, he dicho de aquí, es de donde yo estoy viviendo ahora mismo, de Barcelona, y nos va a proporcionar también un poco de la visión, digamos, de los eSports aquí en Barcelona, la cual es muy interesante porque últimamente el ayuntamiento se está metiendo mucho en la industria y es bueno saber qué estrategias se está tomando y cuáles son las cosas que puede aportar una entidad pública a la industria, que todavía no hemos abordado eso. Sobre todo porque Barcelona actualmente, bueno, sin lugar a dudas podríamos decir también que forma parte de esas cunas de eSports que pertenece cada una de las ciudades de cada país, como por ejemplo aquí en Alemania, la ciudad, podría decir hasta representante de la industria de los eSports se encuentra en Colonia, y lo mismo pasa, creo yo, en España con Barcelona, ¿no?
Bueno, a ver, que también está Madrid, no lo olvidemos. Madrid. Uf, el eterno debate. Madrid también se está metiendo en eSports, Madrid pero somos- para eso quizás ya traemos a otro invitado, pero bueno, Efectivamente. estamos seguros de que Noé tendrá mucho que contarnos, mucho que enseñarnos y sobre todo que pasaremos un rato estupendo como siempre lo llevamos, siempre lo hemos hecho, desde hace Efectivamente. 3 semanas. Siempre, 3 semanas, pero bueno. Sí. Lo dejamos aquí, chicos. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado participando en el chat, como siempre, a todos los que os habéis quedado desde el principio, a todos los que venís. Muchas gracias a Boris por haber participado, por haber ofrecido un poco de su tiempo, a Ampusario, a Nalares por haber estado con nosotros en el día de hoy y haber empezado a seguir, chicos, ¿vale? No suscribir, sino seguir el canal de Twitch. No se olviden tampoco de que tenemos los podcasts también activos en Spotify. Así que en el caso de que algún día... Y pues, los bueno, vídeos resubidos en YouTube. efectivamente, estamos presentes en YouTube, estamos presentes en Spotify, no olvidéis, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn y siempre intentamos estar para vosotros, para vuestras preguntas, sobre todo para las que nos hacéis en el chat, que sois fenomenales. Pues nada, Iñaki, ya hemos acabado. Silvia, está todo preparado para que esto se guarde, ¿no? Está preparado, sí, lo he comprobado. En Perfecto. breves estará en Spotify y en YouTube. Y bueno, pues ya hasta la semana que viene. Súper, chicos, muchísimas gracias por todo. Que paséis buena noche, que paséis para todos aquellos, los que podáis, por supuesto, una buena Semana Santa y nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, chao.